Muy buenas para todos en el lugar en que se encuentren, cualquier parte de la tierra, sean bendecidos. Desde aquí su pastor y amigo Abimael Bustos desde Bogotá, Colombia. Para todos estamos en Mateo 4 hoy. Mateo 4 es todo lo que tiene que ver con este proceso de nuestro Señor Jesucristo cuando va al estentado. Y bueno, ocurren muchas cosas acá. Pero previo a eso, veníamos de hablar de que Jesús, desde que nace, ya comienza a ser un problema para todo el mundo. Desde que nace comienza a ser ese tipo de presión sobre los gobiernos, sobre el ejército, sobre todas las personas, y ya lo comienzan a ver como un enemigo desde que nace. Eso lo vimos allá, primero vimos la genealogía para determinar que Mateo quiere saber enseñar, porque este libro es escrito enfocado en el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y luego vienen las visitas donde asegura y confirma que el Señor es para todo el mundo y hay esa declaración de regalos y como la confirmación de que Él es el rey también por ese lado. Luego también tenemos que hay una huida a Egipto, que también todo esto dice dice Mateo, es para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal, lo dicho por el... Y luego él regresa a Nazaret después de que ya el rey ya no estaba para matarlo, después de que mandó matar a todos los niños. Y en el capítulo 3 entonces aparece Juan el Bautista, ¿no? Que es el que abre el camino, el que pronuncia. Era también, dice aquí Mateo, para que confirmara lo que ha hecho el profeta sobre voz que clama en el desierto, abrir, alistar el camino, allanar el camino, y de eso estuvimos hablando también. Y luego viene la parte maravillosa de la confirmación del ministerio del Señor Jesucristo en el capítulo 3, allá en el versículo 13, cuando Él es bautizado por el mismo Juan. Y es bautizado y entonces se abren los cielos, se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, asegurando y aseverando de que Dios el Padre está en alineación, está bien en su voluntad perfecta Jesucristo, y también le da esa identidad de padre y de hijo, ¿no? Hijo, padre. Y viene la manifestación de la Trinidad, el Padre, ¿no? Que habla el Espíritu Santo que se manifiesta en forma de paloma y está el Señor Jesucristo. O sea, hay una forma que llamamos, en teología se llama la doctrina de la Trinidad o la Triunidad, que realmente es tres personas distintas con con un propósito en común, un solo espíritu, pero un solo Dios. Eso es, ¿no? Hablábamos de Elohim allá en el Antiguo Testamento, que quiere decir Dios en plural. Y luego entramos hoy al tema del capítulo 4 y habla sobre todo lo que el Señor, después de que se abren los cielos, después de que es confirmado, después de que hay toda esa bendición abundante y todos en la región conocen, se dan cuenta que Él es el Mesías, porque eso es algo extraordinario. Imagínense que se abra el cielo, que se escuche la voz del Padre, esa voz espectacular, y luego aparece el Espíritu Santo, esa iluminación. Yo no me puedo, hay muchos cuadros que muestran eso, no sé si en la película, pero la verdad es que eso es algo extraordinariamente espectacular. Y todos los que estaban allí se imaginan, eso comenzaron a predicar, a enseñar por todo lado esa parte. Entonces, no, eso es algo maravilloso, algo maravilloso. Entonces, ahora comienza diciendo, vamos a leer acá la parte en la Reina Valera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y en esta versión dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Dice que hambre, aquí dice que mucha hambre. Entonces mire qué proceso tan bonito, ¿no? Primero el Señor se le abren los cielos, es confirmado su ministerio, se declara que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que es 100% Dios, 100% hombre, del linaje de David, rey, y todo eso. Y luego, entonces, de esa visión tan espectacular, de esa realidad visual para todos, o que usa todos los sentidos, ¿no? Lo visual, se oye la voz, se puede palpar allí el Señor Juan lo sumerge, es físico. Todo esto sucede y ahora es llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el tentador. Dios recuerde esto para que usted no vaya a caer en el error. Dios nunca va a enviarte una tentación. De Él no, dice Santiago,
que de Dios no puede venir ninguna tentación, porque Él no puede tentar a nadie, porque las tentaciones son ¿qué? Son trampas, son maldades. Ahora, Él puede poner una prueba que es diferente a una tentación. Y la tentación viene solamente del infierno, del jefe del infierno que se llama Satanás y Diablo, la serpiente antigua, el dragón, que engaña al mundo, que es mentiroso y padre de mentira. Él es el tentador, ese es uno de los nombres del enemigo de Dios y enemigo nuestro. Nunca jamás de Dios, nunca jamás Dios va a ponerte una tentación para que caigas en el pecado. No, 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 sería un Dios malo. No es así. Entonces hay que interpretar siempre desde ese punto de vista y por eso es bueno, digamos, como sustentarse en versículos claves y fuertes. Los que tienen cierta sombra, pues en eso no se fortalezca. Y aquí entonces el Señor es llevado para ser probado. Mire que muchas veces después de que Dios te abre puertas, Dios te da una bendición, Dios te da una revelación, Dios abre los cielos de alguna manera, con familia, con bendición, con una revelación, con prosperidad, con una buena empresa, un buen viaje, bueno, lo que sea, viene una prueba y Dios es el que la permite. Eso es diferente. Dios la permite como pasó con Job, que el diablo dijo, usted déjeme zarandearlo y verá qué tal y ese va a renegar de usted. Y Dios se lo permitió, pero no fue Dios quien le puso esas pruebas, fue Satanás, el diablo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces le echamos la culpa a Dios, al Padre bueno, del Padre no puede salir nada malo. Allá lo vemos en Santiago. Y aquí entonces, en esta situación donde pasa todas estas cosas y tan hermosas y ahora es llevado allá para ser tentado por el diablo. Entonces, en ese entonces fueron, recuerda en el pasado, que se abrieron las aguas del Jordán ahí pues ahora después de que es bautizado, se abren y se llena de esa unción, de ese poder, porque el Espíritu Santo, ahora es el desierto. En ese entonces había multitudes enormes mirando cómo lo bautizaban el Padre, el Espíritu Santo. Ahora está solo en el desierto árido, ¿no? En ese momento, cuando se abre el cielo, el Espíritu reposa como una paloma para confirmar todos los dones, para confirmar que Él es Jesús, que Él es el Mesías. Ahora el Espíritu lo lleva a ser probado al desierto. Pero yo quiero que usted se vea también en esa misma posición, que después de que tenemos toda esa gloria, el Espíritu, unción, sanidad, echamos fuera demonios, de pronto Dios te usa para a sanar enfermos, todo, pero vamos a ser probados. En ese momento, el Padre lo llama Hijo amado, complacido estoy contigo. Ahora es el silbido aterrador de Satanás el tentador. En ese momento, él era el ungido de Dios, ahora es el atacado del enemigo. En ese momento, el agua es agua para bautizar, sumergir, ¿cierto? Y ahora es el mismo infierno atacando. Entonces Jesús no necesitaba ser tentado para crecer o para tener más fe o nada de esas cosas, sino que él soportó la tentación para poderse identificar con todos los seres humanos, para decir, vea, yo he sido probado en todas las áreas, cosa de que usted no le puede decir, no es que el Señor como es Dios, no. Él permitió y aceptó ser probado y ser tentado para entendernos qué se siente, cómo se sufre esa lucha que uno tiene en esas tentaciones, ¿no? Por eso allá en Hebreos habla de que en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa es la diferencia. En Hebreos 2:18 y en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz, sino que se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero no pecó. Ahí está. Esa es ¿por qué el Señor? Recuerda cuando hablamos en el bautismo, ¿por qué se hace bautizar? Si Él no tiene que arrepentirse, pero todo lo que hace es para identificarse con los cristianos, con los que lo están aceptando y con los que lo van a aceptar, contigo. El Espíritu Santo no puede tentarnos, recuerde eso. Él está antes para ayudarnos en esas tentaciones a salir, a huir, a redarguirnos. Recuerde que allá en Santiago 1:13 habla de eso, ¿oye? Para que no vayan a caer en ese enredo. Él puede llevarnos a ese lugar, como pasó con Job, como pasó con el Señor Jesucristo, como pasó con Pedro, como pasó con todos. Él nos lleva,
y está allí con nosotros para que nuestra fe no caiga, para que nuestra fe se mantenga. Entonces, ¿quién sabe todas las cosas? Pues el Señor, Dios, el Espíritu Santo. Entonces, Él lo hace ¿para qué? Para probar que realmente estamos bien cimentados, que estamos creciendo en fe. ¿Qué es crecer en fe? Crecer en fe es conocer más a Dios. Saber que Él no me va a mentir, que Él me va a ayudar, que Él está conmigo, que no me va a dejar, que me prometió llevarme al cielo y lo va a hacer porque lo va a hacer. Eso es, para saber cómo estamos. ¿Y por qué? Porque a medida que vamos creciendo en fe, vamos creciendo en experiencia, en madurez, pues el enemigo va a querer seguir atacando. Va a querer seguir atacando. Entonces, unas veces el Espíritu Santo nos lleva porque quiere afirmar nuestra fe, quiere afirmar nuestra madurez, nuestro carácter. Y otras veces cuando el Satanás viene y nos ataca y nosotros debemos estar ahí. Ahora, la ventaja que tenemos es que el Espíritu Santo está acá. Él no está por allá, ay, venga, ayudarme. No, Él está ahí. En el momento en que venga el enemigo o que el Espíritu Santo nos lleve, en ambas situaciones Él está ahí para ayudarnos. Entonces, para ser tentado por quién? Mire que no fue por Dios, ni por los ángeles, ni por el Espíritu Santo, sino para ser tentado por el diablo. El diablo. Entonces, la tentación no es de quién, no es de parte de Dios. Eso sí tiene que quedar bien claro. Sin embargo, la tentación de Jesús fue más severa. No, no, totalmente. Fue más severa porque fue tentado directamente por Satanás. No, no mandó un demonio, no mandó una señora, la vecina, no mandó, no. Él mismo. Esto era de tú a tú. Entonces, cuando nosotros lidiamos con temores, con alguna demonio, con alguna tentación, bueno, son cosas que son menos poderosas que ser tentadas. Vea la inteligencia que tiene Satanás. Recuerden que fue creado por Dios inteligente, hermoso y todas esas cosas. Entonces fue más severa esta parte con el Señor. Entonces, digámoslo así, que hay como niveles de tentación. Recuerden que el Señor Jesús dice que no nos dejará ser tentados más allá de qué? De lo que podamos soportar. La de Jesús era la máxima, la máxima. El mismo diablo eh, fue a tentar al Señor Jesús porque ese es el nivel de Jesús, la máxima. Nosotros no podemos en esas. Ni Adán ni Eva pudieron, ni ninguno. Desde Adán hasta Jesucristo, ninguno, y desde Jesucristo para acá tampoco ninguno ha podido soportar las tentaciones. O sea, no hay nadie. Todos fallamos, todos. Abraham, Isaac, Jacobo, Moisés, David, Salomón, Sansón, y ni se diga de todo el resto, ¿no? Hasta los mismos apóstoles, Pedro, Juan, todos han fallado, hemos fallado. Entonces, este punto que pone el Señor Jesucristo lo pone bien alto, pero se identificó con nosotros. Y por eso Él dice que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, ¿no? Eh, entonces, no es malo referirse a que Jesús fue tentado en todo, porque hay mucha gente que piensa que no se debe decir así, que fue llevado por el Espíritu Santo. Sí, fue así. Eso es lo bonito de la palabra, que es abierta, clara. Toda la palabra es inspirada por Dios. Ahí es que saberse interpretar con el texto, con el contexto de lo que está pasando, el contexto histórico, y de ahí extraemos lo que a nosotros nos conviene como principios y valores. Pero, hombre, eso es una forma de mostrar que él fue probado en todo, hasta en eso, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo? Primero porque él es obediente y está enseñándonos a obedecer, y que es la forma del ayuno. El ayuno es esa donde usted hace morir la carne, la sujeta a la voluntad del Espíritu para poder escuchar la voz de Dios o para poder tomar decisiones. Recuerde que el ayuno no es para doblarle el brazo a Dios ni para que me cumpla mis deseos. No, 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 no. El ayuno es para que mi mente quede clara, el Espíritu Santo pueda hablarme, mostrarme qué orar, por dónde tomar, qué decisión tomar. El ayuno es para eso. Ese es el ayuno. 40 días y 40 noches. Entonces, lo que más o menos eso, la 40 quiere decir prueba, recuerde, 40 años en el desierto. Aquí son 40 días y 40 noches, 40 latigazos, ¿no? La número 40 es como de prueba, de resistencia, ¿no? Entonces, nuestro Salvador fue tentado en todo el tiempo de los 40 días. Dice allá en Lucas que por digamos así, por esos tipos que pasó él, la tentación fue para lo último.
No fue cada día, no. Digamos que la tentación de comer desde el primer día. Pero la tentación, como la hablan ahorita, eso fue para el final, porque dice que después de esto tuvo hambre, o sea, después de haber ayunado. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta también. Tú haces una obra buena y después de haberla hecho, tome, viene la prueba. Usted hace un ayuno y dentro de ayuno usted siente la tentación de pronto de comer, pero, y de pronto el enemigo ataca también en la mitad. Él no tiene problema atacar dependiendo del tipo de persona que sea. Pero a esta especial dejó el bocato, ¿no? La tentación poderosa para el final. Y el versículo 3 y 4 en esta versión dice, el, perdón, dice el 3 y 4, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, la escritura dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vino el tentador. Mire que Mateo dice, cuando vino el tentador en nuestras vidas, cuando Él viene, entonces Él viene después de que usted ha terminado un ayuno, después de que usted ha terminado de orar, después de que usted ha terminado de leer la palabra, de hacer el devocional, y ¡pum! Viene el ataque. Entonces, siempre seremos tentados, siempre, siempre, siempre. Entonces, la diferencia es que Dios tuvo a su Hijo y sin pecado. Entonces, debemos considerar las circunstancias que procedieron a esa tentación. Entonces, miremos. Dice acá que él estaba en un estado de ¿qué? Decaído, ¿no? Él estaba en un estado de ánimo muy, muy, muy débil en esa tentación. Él fue comprometido en un acto primero público, donde todo el mundo vio al Padre, al Espíritu Santo y tal, y antes de ir a esa tentación. Él estaba entonces mirando todo el acontecimiento, todo lo que ha pasado previo y cómo estaba llegando allá la tentación. Entonces, él estaba en una situación muy humilde, ¿no? Llegó allá después de 40 días, imagínense. Entonces fue una parte dolorosa, difícil en su parte humana, en su parte humana. Pero también el Espíritu Santo de Dios estaba en él y estaba con él. Él se separó completamente de ese mundo tremendo de allá de donde está toda la tentación y se fue para un lugar solitario y allá fue donde más sufrió fuertemente. Entonces, mire la pregunta de Satanás. Miren cómo ¿qué le preguntó a Eva? Con que Dios dijo, o sea, comienza siempre hablando de cosas bíblicas. Si eres hijo de Dios, entonces la pregunta hecha por el diablo es más como, ¿eres hijo de Dios? O si eres, o sea, le está haciendo un reto. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiano, si dice que Dios te bendice, si dice que Dios está contigo, porque está enfermo, porque le va mal, porque perdió ese negocio, ¿cierto? Satanás no estaba cuestionando que él fuera hijo de Dios. Lo desafió a que le demostrara que sí era el hijo de Dios. ¿Cómo? Haga un milagro. Ah, si usted es hijo de Dios, entonces, a ver, ore para que se sane. No le ha pasado que a usted le lo desafían de esa manera. Y si usted es hijo de Dios, entonces, ¿por qué no ora para que le llegue ese negocio o para que se sane? A ver, ¿verdad? Entonces, luego dice que de estas piedras se conviertan en pan. O sea, si usted es el pastor, no sé qué, usted es el líder, ustedes, a ver, nos desafían así, los hermanos, los vecinos, los compañeros de trabajo y todos, ¿no? Los que están en la política son muy, muy fuertes contra ellos, los empresarios. Entonces esta es una tentación para que Dios usara sus dones con propósitos muy egoístas, ¿no? Para satisfacerse. Entonces Satanás sugirió que Jesús usara sus poderes milagrosos para comida para el mismo Jesús. Entonces, esta no era una tentación para hacer milagros, sino era para que cayera en la trampa de que él le obedeciera a quién. A Satanás primero y segundo, que satisfaciera su propia necesidad. De eso se trata. ¿Y qué respondió? Él dijo, Jesús le da la respuesta y de una manera como muy, muy pacífica, él le respondió a Satanás y le contestó por la misma palabra de Dios. Porque
porque él es Dios y puede hacer, si él creó los cielos y la tierra, él creó, recuerda que multiplicó después panes y todo, o sea, él no tenía problema para hacer eso. Pero lo que aquí quería Satanás era llevarlo a que él se satisfaciera y lo decía a Satanás, sino a Dios. Recuerden que Jesús dijo, yo no hago sino la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cómo responde el Señor? Con un versículo también de la palabra, porque el que tiene la palabra, cuando usted venga una tentación, usted no se ponga a discutir con Satanás. No, no, pero sí, tú tienes razón, no, pero es que mire, yo soy cristiano y yo no debo tomar, yo soy cristiano y yo no debo ir a esos lugares. Ay, pero ¿por qué no? Mire, te voy a explicar, usted no es que vaya a tomar, usted está ya con eso un ratito, ¿no? Y usted empieza a hablar con Satanás, va a perder. ¿Qué hizo Jesús? No se puso a discutir. Siempre que usted discuta con Satanás, va a perder. Si usted dice, ay, pero está yendo como frío para ir a la iglesia y tengo que hacer ejercicio y hay ciclorruta, ciclovía y viene la tía o me llamó alguien para un negocio, y usted pone a hablar y Satanás dice, pero todos los domingos en la iglesia, ¿acaso es que Dios no está en todo lugar? Y usted dice, oiga, pues sí, pero de todas formas es que hermano hay que ir a la iglesia porque entonces Satanás dice, sí, pero hasta los mismos pastores hay veces ni van. Y mire, no sé qué, y le dejen. Si usted se pone a hablar con Satanás, usted pierde y no va al culto. ¿Usted qué debe responder? No, porque yo no tengo la costumbre de no ir a la iglesia como algunos. Palabra. ¿Cierto? Pero es que su marido, le dice el diablo a la mujer, su marido como que está llegando muy tarde y ahora se arregla mejor y que, ¿no será que tiene otra? Y usted dice, oiga, pues voy a mirar porque ni me había puesto a pensar en eso. Y arranca a discutir con Satanás y él le dice, no, yo creo que a él hay que poner una trampa y perseguirlo. Y usted cae ahí en lugar de decir, no, nosotros nos unió Dios y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Él y yo somos fieles a Dios y entre nosotros. Entonces, le responde con qué? Con palabra, no con diálogos. No dialogue con Satanás. Tiene dos opciones con Satanás. O le responde con palabra, por eso memorice versículos, o huya, no hay más. Se va a quedar ahí, va a enterrarse en un problema, pero bien tremendo. Entonces, con Satanás no se puede discutir nada. Hay que responder como Jesús. Aprendamos eso. Y respondió y le dijo, ¿sí? Y entonces Jesús no estuvo en desacuerdo con él, como decimos, sino que fue con la palabra. Porque él dice en Deuteronomios 8:3 que toda palabra que sale de la boca de Dios, ese es el alimento, debería ser para comida. Entonces no responde, que le he dicho, no, pero pues si quiere entonces no haga pan, hagamos entonces una pechuguita asada. No, se pone a discutir, no. La palabra verdadera es la palabra de Dios. Entonces, eh, eh, el hambre representa el deseo humano, la necesidad natural de un ser humano. Pero mire que incluso el Señor hasta en, en la época de Moisés les digo, no, el alimento verdadero no es el maná del cielo, sino es la palabra de Dios. ¿Y qué más responde el Señor? Escrito está. Acuérdese eso. Escrito está. La palabra de Dios dice, el Señor ordena, yo soy esto y aquello en Cristo Jesús. Entonces, todas estas palabras que está diciendo Jesús son herramientas para nosotros. Jesús estaba dispuesto a dar esa batalla, no sacándole, echándole un riego, fuera, espíritu inmundo, diablo, te vas de acá, te hecho en el nombre bueno, en el nombre de Dios, no. ¿Qué hizo él? Con la palabra, con la palabra. No se trata de hacer conjuros, ay, mire, es que me hicieron un embrujo, no, con la palabra. En la pelea más poderosa no está afuera. La palabra poderosa, el problema poderoso está en la mente, en el corazón. Ahí es donde está la dificultad. La guerra espiritual está acá. La guerra espiritual no está por allá. Allá los ángeles pelearán por nosotros y nosotros oramos y el Señor se encargará de eso. Y si viene un demonio, bueno, y lo podemos echar. Pero la guerra poderosa, la guerra de verdad espiritual, está acá. Son dardos del enemigo. Pensamientos, deseos de fracaso, de no puedo, de no sirvo, voy a morir, esa enfermedad me va a acabar, me van a dejar solo, me van a abandonar, viene el divorcio, voy a quebrar. Esa es la batalla de la tentación y está acá. Entonces, por eso debemos responderle a ese pensamiento que Satanás acaba de poner por medio de un demonio a través de una persona con la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está conmigo. Él nunca me dejará. Él me ama con todo su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni negocio. Nada me podrá separar del amor de Dios. Entonces, Jesús usa es que la escritura, la palabra. Usa la palabra. Hay que sacar la espada de qué? Del Espíritu, que es la palabra. Y la espada penetra hasta lo más profundo de qué? De mis pensamientos, va hasta el corazón, discierne todo eso que está allí entrebañado para hacer daño, para que... Entonces le hacemos más caso al dardo de Satanás que a la verdad que Dios nos está dando.
Entonces, nuestro Señor no pelea con ninguna arma forjada, no pelea con las armas del mundo, ni con las armas de Satanás, ni le da metralleta, ni puñaladas, ni le hace riegos, ni sacó la mata de sábila, ni puso el cuadro del divino niño, ni hizo un riego, ni leyó las cartas, ni no, nada de eso, todo eso es del diablo. O sea, si usted hace todo eso que acaba de nombrar, está a favor del diablo. Usted o abre la Biblia en el Salmo 91. Vea, no, nada de eso al diablo le hace daño. ¿Qué le hace daño al diablo que lo hace huir? Resistir al diablo y qué? Y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Fuera, pensamiento, vete, en el nombre de Jesús te vas. Todo esto, no, 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 no. Perdóneme, de pronto usted está en esa teología y no digo que no, Dios no nos mandó a echar demonios, los podemos echar. Pero antes de echar ese demonio, ¿sabe qué? Échelo con un versículo, échelo con una palabra de Dios. Escrito está. La palabra de Dios es como espada de doble filo. Pero haber parado a Satanás de esa manera, entonces no lo hubiera podido hacer de otra manera, sino con la misma palabra de Dios. Jesús usó la palabra como arma poderosa. A Satanás no le hace daño nada. Eso en las películas que sacan el sacrificio, el Cristo, o que nada de eso le hace daño a Satanás. Nada, nada de eso. Ni riegos para que cuide, para que no entre a la casa, que la herradura, que la mata de sábila. Nada de eso. Que el conjuro, que la invocación, nada de eso, absolutamente nada. Solamente que la palabra de Dios. ¿Cómo usted libera una empresa de una crisis que va en decadencia, en quiebra? Con la palabra de Dios. Seremos prosperados en todo, dice el Señor. Tengan salud y prosperen en todo, así como prospera su alma. Ah, bueno, eso es lo que yo declaro. Entonces, mire, pudo haber parado a Satanás de muchas maneras porque Dios es Dios, mandar unos ángeles y lo sacan de ahí. Ya, el Señor con la mirada lo derrite. El Señor es poderoso, ¿sí? Pero no. Él quiso dejarnos un ejemplo a nosotros. Porque el Señor Jesús sí lo puede destruir con la mirada. El Señor lo quema, lo derrite. Pero nosotros no. Entonces quería enseñarnos a nosotros, sus hermanos, hijos de Dios, salvos por gracia, por la sangre y por creer en Jesús, salvos, hijos eternamente y para siempre, cómo defendernos en esta tierra antes de que podamos vivir en el reino celestial. Entonces, él usó y se puso de acuerdo fue con Dios. Él usó la arma para poner a Satanás en su sitio y para defender su integridad, para vencer la tentación, ¿no? Eso es. ¿Y quién sabía eso? Nadie. Solo Jesús y nos lo enseñó. Jesús fue el que nos lo enseñó. Porque antes en el Antiguo Testamento recuerde que el Señor enviaba a sus ángeles y combatían y ganaban batallas contra los filisteos, contra los amorreos. Pero aquí la pelea es contra potestades, principados, ¿no? Ahora, mire lo que dice el versículo 5 y al 7. Dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el hijo, otra vez viene el reto, si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió, la escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Aquí el Señor vuelve y responde, la misma. Entonces esta tentación, si eres el hijo de Dios, échate abajo. Y le recita ahora, como me salió con palabra, ahora yo le voy a dar palabra. Satanás sabe palabra, se conoce la Biblia. Entonces quiso jugarle con la misma. Por eso usted discute con Satanás teológicamente, él gana. Él sabe más Biblia que usted y que yo. Tenemos que responderle no con teología, sino con verdad. La verdad. No, porque Satanás se sabe la teología, pero la tuerce. Él le da otro contexto y le da otro significado. Entonces lo que sugiere acá, en esta crisis que está llevando el Señor Jesucristo, es que hay que responder con la palabra, pero con la palabra dentro del contexto correcto, ¿no? Porque entonces si la saca del contexto ya no es. Por eso se llama una palabra fuera del contexto es un pretexto. Entonces Dios le da aquí, el Señor Jesús tiene aquí esa claridad para poder hacerlo después de que salió de su bautizo, ¿no? Escrito está. El diablo también puede usar esa frase. Escrito está. Él cita las escrituras. Es más, él puede citar las escrituras, pero para llevarte a otro lugar, para darte otra intencionalidad. Por ejemplo, Pablo dice, todo me es lícito,
todo me es lícito. Y él le va a decir, mire, lee ahí, todo me es lícito. Ah, bueno, usted puede hacer todo lo que quiera, olvídese, fornicar, tomar, hacer trampa, ¿verdad? Ahí dice, porque tú tienes libertad, libre albedrío, y además fuiste salvo por gracia. Entonces ya no hay pérdida de nada. No, y tú dices, oiga, pero si tiene toda la razón. Y entonces empiezan a ser torcidos, empiezan a hacer cosas malas. Está fuera del contexto, porque no leyeron lo de antes ni lo después. Pero no todo conviene. No todo conviene porque hay consecuencias de todo lo que hacemos. Entonces esa palabra de escrito está, es una parte maravillosa y poderosa. Esta vez el diablo citó que nada menos que el Salmo 91. El salmo que todos tienen abierto en la casa, ¿no? Para que no les entren los ladrones. Eso no sirve de nada. Te tiene que declarar en su casa, Señor, esta casa, dice tu palabra, que ninguna plaga tocará mi morada. Nada. Entonces declara esa palabra. Y si siente temor, no, Señor, porque Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y empieza. Pero tiene que memorizar la palabra, meditar en la palabra, ¿cierto? Entonces Satanás también sabe utilizar la Biblia. Por eso hay tanta secta. Por eso están los mormones, testigos de Jehová, los de la luz, los de no sé qué. Pues porque ellos usan también la Biblia. Y perdónenme, muchos de nuestras denominaciones que tenemos como sana doctrina también están torciendo en muchas cosas. Satanás va ganando porque les dio una interpretación diferente. De ahí salen las doctrinas de demonios. Entonces habla de doctrinas de demonios. No es tan fácil cuando uno no ha leído la palabra en total y luego verso a verso como lo hacemos nosotros. Entonces, este texto está aplicado correctamente, ¿no? El diablo quiso llevarlo por otro lado y el Señor Jesús le responde en la parte correcta. Entonces Jesús entendió por todo lo que el Señor conocía. Recuerde que desde los 12 años de niño ya hablaba con los sacerdotes, con los escribas, con todos ellos. Él ya hablaba, ¿cierto? Él ya no se ponía ahí con cosas. Miren lo que dice la palabra en Hechos 20:27. Porque no he dudado en anunciarles toda la voluntad de Dios. Ve que no es una partecita, sino es todo el contexto. Entonces Satanás trató de coger un versículo fuera de todo el contexto. Por eso dice la palabra de Dios que esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios, o que la interpreta y la traza correctamente en 2 Timoteo 2:15. Y luego dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no podemos tomar un versículo y de eso hacer una doctrina, que es lo que normalmente hacen las falsas doctrinas. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí le contestó el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Lo cual es completamente, se prohíbe tentar a Dios y nosotros lo hacemos de muchas maneras, hermano. Y eso es como decir, a ver, si usted es capaz, si Dios existe, entonces tírese el tercer piso, atraviésese a ese tren. No, tentar a Dios no. No podemos. Tentar a Dios es como a ver, si tú existes, entonces manda un rayo. Si tú existes, sana a esta persona. Si tú existes, ¿por qué permites eso? Eso es tentar a Dios. Entonces no podemos hacer eso, no podemos caer en esa tentación. Si Dios no nos tienta a nosotros, nosotros mucho menos a Él. ¿Sí? Satanás fue el único que se atrevió a tentar a Dios, o sea, a Jesús. Muy bien, entonces, mire lo que dice allá en Romanos 5:8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ya había demostrado, él demostró en la cruz el amor y la fidelidad que tenía de Dios. Él demostró que efectivamente él sí era hijo de Dios, ¿no? Por eso dijo, y él no quiso hacerle caso al enemigo, sino hacerle caso a su padre. Entonces, el 8:10 dice de la siguiente manera, luego el diablo lo llevó a una cima de una montaña muy alta y mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y te daré esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. ¿Qué tal? Y el 10 dice, y le dice el Señor, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Todo esto te daré. ¿Por qué Satanás se atreve a decirle que le daba los reinos, ¿no? Roma, Egipto, y en ese momento todo lo que había. Ahorita le diría, te entrego el reino de los Estados Unidos, Europa, Asia, que te entrego todos esos reinos. Y es lo que les ofrece al mundo. Te entrego ser famoso en todo el mundo, te entrego la fama,
quieres ser predicador en todo lado, te va a entregar la fama. Entonces, ay, sí, sí, sí. Momentito, momentito. ¿Qué es lo que le está ofreciendo Satanás? Todo esto te daré. ¿Por qué? Porque mío es, dice él, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si postrado me adoras. Y uno conoce y ha oído historias, y eso es verdad, de personas que le entregan su alma al diablo. Al diablo con el diablo. Hay una película que llama El tipo le entrega todo al diablo. Entonces, tal vez pueda parecer como algo pequeño. Jesús podría poseer todos los reinos del mundo y su gloria a través de postrarse ante Satanás y adorarlo. Pero él quiso hacerlo de otra manera. ¿Cómo? No, hubiera sido así fácil. Pero dijo, no, yo tengo que hacer caso a mi padre, yo tengo que padecer, ir a la cruz, ser azotado, golpeado, asesinado, morir totalmente para pagar y llevar todos los pecados del mundo. Entonces, el peligro es más grande cuando el final es sencillo y bueno. Muchas veces es mejor el camino largo y espinoso, como dice la palabra. Entonces, todo lo que tenía que hacer era darle a Satanás lo que él pedía y le hubiera dado los reinos sin necesidad de hacer todo ese sacrificio que hizo. Pero no, porque escrito está, al Señor tu Dios, a Él solamente adorarás. No podemos adorar a los ángeles, no podemos adorar los discípulos, ni a María, ni a Pedro, ni a José. No, porque escrito está. ¿A quién hay que adorar? Únicamente y exclusivamente a Dios. No más. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque muchas veces nos han metido el cuento de la angelología. Ay, adore a los ángeles, pídale a los ángeles. No. Pedirle a un ángel, pedirle a un santo, pedirle a María, es igual que adorarlos. O sea, es darle atributos de poder. Y el único que es mediador entre Dios y los hombres, según la palabra, es Jesucristo nuestro Señor. No hay más. A Él solo, recuerda ya en Apocalipsis que acabamos de leer, verso a verso y capítulo a capítulo, que el mismo Juan se postró ante un ángel y el ángel dijo, no, ¿qué le pasa, hombre? Párate, tú y yo somos iguales. Al único que hay que adorar es al Señor. ¿Ah? Pero nos están metiendo ese tipo de doctrinas. Pero peor aún, cuando adoran a un pastor o a un sacerdote o a un líder, y eso se le tiran allá, profeta, apóstol, pastor. No, un momentito, ojo con eso. Al Señor tu Dios solamente adorarás y ante Él solamente te humillarás, te inclinarás ante nadie más. Y Él habla de te daré. Y Satanás dice que te daré. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué Jesús no le hace reclamos? No, esto no es tuyo, ¿no? Sí. Porque Adán y Eva se los entregaron. El día que cayeron en la tentación de Satanás, del diablo, Adán y Eva, le cedieron todo lo que Dios le había dado a Adán y Eva, que era gobernar la tierra, sojuzgarla. Entonces ahora, al caer y someterse a Satanás, se hicieron esclavos de Satanás y por lo tanto, Satanás desde ese momento tiene todos los reinos de la tierra y los sigue teniendo. Los sigue teniendo. La economía, la educación, las finanzas, los deportes. Usted mire, todo lo que usted mire es gobernado por el humanismo, por el ateísmo, por el diablo, a través de personas. Entonces, Jesús no discute eso, ni se pone eso. Esto no es suyo, crepa. No, diga lo que quiera. Escrito está. Es lo que hay que responder. Entonces, por eso Él es el que gobierna, por eso es el que manda. Él tiene los reinos de la tierra. En esta tierra no manda Dios. Los que creen que Dios manda, no, manda Satanás. Mire los líderes del mundo. Muy pocos se someten al señorío y exaltan a Dios. Lo hace Trump, por ejemplo. Lo hace Bukele. Lo hace directamente, sin temor. ¿No? Lo hace la primera ministra italiana. Con carácter. Eso es hermoso. No tienen temor de decir, Dios es el que hay que inclinar. Sin Dios no hay nada que hacer. Sin Jesús es imposible. Esos son personas que tienen carácter. Esos son cristianos de verdad. Son pocos reinos los que están gobernados por personas que tienen temor de Dios y honran a Dios. Cáigale mal al que le caiga, ellos adoran al Señor. Y lógicamente Israel, que tiene a Dios o a Yahvé como el Señor. Ellos también. Su adoración es a Dios. Como gobierno, no todos lo hacen, lógicamente. Entonces, el tentador no se atreve a mencionar la afiliación en este caso, por eso habría puesto la sugerencia de blasfemar, porque al hacer eso es una blasfemia. Ningún hijo de Dios puede adorar a la maldad. No, nadie. Y todo lo que no sea Dios que usted adore es maldad. Vete, Satanás, porque escrito está. Vete, Satanás. Y mire lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios
resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Adorándolo solo a Él. Cuidadito con ir a adorar, con ir a hacer ese tipo de prácticas. Y adorar es ofrendar o ayudar. Eso es adorar. Si usted ofrenda o diezma o da dinero a alguna de esas religiones, usted está adorando. Es una forma de oración. Cuidado, no solamente con palabras, sino también con sus actos. El 4:11 dice de la siguiente manera: entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Mire que no hubiera podido llamarlos antes, no. Él dijo, tengo que soportar la prueba para que mis discípulos y todos los que van a creer en mí de aquí en adelante sepan que sí se puede. Y que yo no les pongo a hacer nada que primero yo no haga. Jesús, Dios, nunca te pondrá a hacer algo que él primero ya no hizo. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron los ángeles y le sirvieron. Él ganó. Y ganó con todos los rounds, los ganó, como en el boxeo. El primero, el segundo, el tercero, ¡pum! Todos los ganó. Él es nuestro Señor y Salvador. Es el Rey del universo. Él es el príncipe. Él es el Señor. Él es el Mesías. El Santo, el Poderoso. ¿Ah? Jesucristo. El Cristo y Salvador. Él es. Entonces Jesús nos demuestra aquí que la única manera de poderle ganar al enemigo en la pelea es solamente a través de ¿qué? De la palabra. Si usted no medita en la palabra, si usted no memoriza versículos, si usted todo el día no está con un versículo ahí caminando, si usted en la noche no se acuesta con un versículo hablando con Dios, en cualquier momento el diablo le da dos vueltas. Nos tumba, nos tumba. A todos nos pasa. Entonces, esta herramienta que Dios nos da es la más poderosa que existe. Es la espada de doble filo, que penetra, ya dice en Hebreos, ¿no? Hasta discernir los pensamientos, hasta el alma, separa el alma del espíritu y dice que va hasta los tuétanos. ¿Ah? Tremendo, o sea que si el diablo se mete en los tuétanos, pues ya también le llega la palabra. Si hay alguien que tiene cáncer y que tiene cáncer en la médula espinal, en el nombre de Jesús enviamos la palabra de sanidad y ese cáncer desaparece en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios llega hasta lo profundo de la médula espinal. En el nombre de Jesucristo. Y aquí vinieron los ángeles y le servían. Dios nunca abandona a aquellos que soportan la prueba, que soportan la tentación. Inmediatamente viene la recompensa. Y que vengan los ángeles a ayudarte es que vienen a proveer todo aquello que ahora mereces, por gracia, por haber soportado en amor. Somos probados, claro que sí. Entonces, la ayuda angelical también está en el Salmo 91. A sus ángeles enviará, recuerda que digo allá el satanacho. Entonces, de nuevo, esa experiencia que Dios nos muestra allí, también la vivió seguramente los profetas como Elías y todos ellos, ¿no? Estos seres tan especiales, los ángeles, que siempre han estado en toda la historia, están los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios, y están los ángeles fieles al Señor, ¿no? Que son los que se le han aparecido a todos, a María, a José, todos ellos. Entonces, mire lo que dice ahora este versículo, dice así: cuando Jesús oyó que había arrestado a Juan, ahora viene como otro capítulo, como otro evento, él viene del desierto, ¿cierto? Y eso lo puedes complementar ya en Lucas y también en Marcos, porque habla de esta parte ya, porque ellos sí narran lo que le sucedió a Juan, el Bautista. Entonces, el cumplimiento de la profecía, que Jesús trae luz a la región de Galilea, al norte, a la tierra de los gentiles. Entonces, cuando Jesús oyó esto, que había arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret y luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió, otra vez, así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías para que se cumpliera en Jesús? La tierra de Zabulón y de Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, no judíos, tantos gentiles, tierra de gentiles, dice la Reina Valera. Esa región de Galilea, donde viven tantos gentiles, dijo el Señor, esa tierra de perdónenme, aquí me voy, el 16. La gente que estaba en la oscuridad ha visto la gran luz, para que aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arrojó su sombra, ha brillado la luz. Aleluya, ha brillado la luz. Entonces mire ahora esta parte tan bonita. Ya ahora viene otra etapa del Señor Jesús, sale del desierto, pero ahora se entera que Juan Bautista ya no está. Y él toma ahora esta situación. A esa región
era una región ya muy fértil, muy próspera, y por ahí pasaban los mercaderes, por ahí pasaban los negocios. Entonces había como alrededor, dicen los estudiosos, de más de 3 millones de personas en esa época. Y Jesús quiso comenzar en ese lugar, quiso comenzar, dando a entender que él no venía solamente a salvar a los judíos, aunque en la promesa lo decía, pero él venía también por todo el mundo. Aleluya. Entonces, esto queda más o menos como a unos, no sé, como unos 50 kilómetros, creo yo, de la región, eh, a distancia de donde él estaba. Y no fue allá donde estaba Jerusalén, debió haber llegado a Jerusalén, donde era la tierra del rey y todas esas cosas. No, él comenzó en otro lugar, siempre mostrando el Señor que Él vino para todos y aún para los más despreciados. Recuerde que los gentiles son despreciados por los judíos. Entonces, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Esto fue porque las personas rechazaban a Jesús, porque él dijo que no hay profeta en su propia tierra. Recuerda ya, eso está en Lucas 4, 16 y 30. Y cuando él empezó a leer lo que decía el profeta Isaías, ¿no? Que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para esto, esto, esto. Y cuando dijo esta palabra se cumplió, y haga, uy, lo sacaron, lo echaron. No fue el que él se fue de Nazaret, sino que lo echaron de Nazaret, de su propia tierra lo echaron al hombre. Entonces fue significativo este evento, porque entonces le tocó abandonar su hogar y irse para Capernaum. Entonces, Mateo pudo haber estado particularmente interesado en enfocarse en Capernaum, porque era que, pues era por donde vivía, donde vivía Mateo, ¿no? Dice aquí, recuerda que él fue, cuando fue el Señor a Capernaum, él estuvo allá, hizo un milagro. Dice, Jesús subió a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su pueblo. Unos hombres le trajeron a un paralítico acostado en una camilla. Al ver a Jesús, la fe de ellos les dijo, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Ante esto, algunos de los maestros de la ley le dijeron a sí mismo, este hombre blasfema. Conociendo a sus pensamientos, Jesús le dijo, ¿por qué albergan malos pensamientos en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pero quiero que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Así que le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Entonces el hombre se levantó y regresó a su casa. Pero los que estaban allí, entonces Jesús les dice al final, no hay profeta no hay profeta en su tierra, ¿cierto? Entonces todo esto que está aconteciendo allí en Capernaum es migración, es algo para darle importancia y que se cumpla primero que todo lo que está escrito, ¿no? Eso es básicamente. Jesús mire lo que dice, él habla que él no tiene casa, él no tiene casa propia, él no vive allí, él no vive allá. Él por eso dijo que las zorras tienen guaridas y los pájaros tienen nidos, pero él, el Hijo de Dios, no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, él no se casó con ninguna ciudad, ¿no? Allí él vivió y todas esas cosas, pero él no se casa porque él es de todos y para todos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, allá en Isaías 9:1-2. Entonces, en esa despreciada Galilea, el lugar donde la gente vivía en tinieblas, ¿no? El Señor fue a llevarlos. Galilea de los gentiles, de la gente rechazada. Ahora era una descripción más apropiada de ese tiempo para hablar de esa región, porque fue lo que se profetizó en Isaías. Y en el versículo 17, entonces continúa diciendo, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, metanoia, cambien su forma de ver, de pensar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y luego viene una parte muy interesante que es donde habla de los discípulos.
4 hombres son llamados al comienzo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vea, ahora tomó esta región, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban y arrojaban, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y llamándolos, ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí ya comenzó a llamar como familia, ¿no? Vio a 2 hermanos que echaban la red en el mar. Ellos pescaban, eran empresarios y trabajaban pescando pececitos. Pero ahora el Señor los llama a pescar hombres, los haré pescadores de hombres. Y yo pienso que ese es el principal llamado que tenemos nosotros. Así como el Señor los llamó a ellos a ganar personas para llevarlos al reino, para salvarlos de ir al infierno, nuestro principal enfoque debe ser ganar personas. Hay muchas iglesias que hoy por hoy su enfoque ya se perdió. Hoy por hoy es más la alabanza o la adoración o la palabra, la exposición de la palabra, ¿cierto? Pero hemos dejado a un lado salvar vidas. Ya no nos interesa. Por eso hay iglesias que se vuelven llenas de personas y va mucha gente, y no digo que sea malo que se dediquen a la alabanza, a la adoración o a hacer los encuentros, lo que sea, pero olvidamos salvar vidas. Salvar vidas para Jesús es lo más importante. Y sigue siendo, por eso allá en este mismo libro al final dice que ahora me ha sido dado toda potestad, vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Entonces, Dios llama normalmente a personas ocupadas. Él no va a llamar a alguien que no está haciendo, él llama a empresarios, él llama a gente ocupada, gente que está trabajando, gente que está siendo diligente, políticos que están trabajando, ¿no? Él llama a amas de casa que están ocupadas con sus niños, él llama a psicólogos, él llama a deportistas, él llama a personas que están trabajando. Él no llama a vagos, todos estaban trabajando. Echa la red en el mar y remendando sus redes. Hay 2 cosas, ¿no? Que estaban echando redes y que estaban remendando. Y tiene que ver eso. Tiene que ver con muchas cosas y mucha tipología, ¿no? Pero igual, Saúl estaba buscando a los asnos, David estaba cuidando las ovejas, los pastores estaban vigilando a los rebaños, y así, Mateo estaba trabajando en la mesa de los recaudadores, Moisés estaba cuidando los rebaños, Gedeón estaba trillando el trigo, todos estaban trabajando, no había ningún vago por ahí. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Eso es el llamado que el Señor hace. Y los llamó así como te llama a ti y a mí. No importa si usted es empresario, si usted es cajero, si usted es taxista, no importa si usted es profesional, arquitecto, no importa si usted es un político o lo que sea, un inversionista, uno que trabaja en la bolsa, donde esté. Dios llama a personas así como tú y como yo, que estamos ocupados. Yo soy pastor y yo soy empresario. Nosotros tenemos nuestra empresa. Nos dedicamos a la compra y venta de maquinaria para la industria metalmecánica. Y Dios me llamó estando en eso, no. Y yo no he soltado eso, yo sigo allá y sigo siendo luz allá, porque la empresa se vuelve un ministerio, la empresa se vuelve mi forma de vida espiritual. Y usted también, donde usted esté, ven en pos de mí. Inmediatamente, ellos siguieron al maestro, inmediatamente. Entonces, ellos entonces, dejando al instante, dejaron todo y lo siguieron. El Señor, ahí muestra que diligencia, obediencia. Ahora vuelvo y digo, ellos no hay, ya me llamó y me voy. No, ellos ya conocían. Algunos eran discípulos de Juan. Ellos ya habían oído de Jesús. Pero que Jesús me llame a mí. Uy, yo me voy. Entonces estaban ellos esperando. Ahí seguían entrando. Cuando vieron que Jesús, el que ya conocían, que ya sabían de él, no es porque, ay, se fueron y no, ellos ya sabían.
O sea, nadie va a correr tras de alguien que no conoce. Y si no lo conocían, él les decía cosas, como lo hizo con algunos, que solamente Dios podría saber, para que entendieran que él era el Mesías. Entonces, aquí en el 23 al 25 ya hay una descripción. Jesús viajó por toda la región de Galilea, aquí hace énfasis en Galilea de los gentiles, enseñando ¿dónde? En las sinagogas. ¿Por qué enseñan las sinagogas? Porque era lo que había en ese momento, ¿no? Anunciando la buena noticia del reino. ¿Y cuál es la buena noticia del reino? Que hay un rey, que es Jesús, que él vino a salvar al mundo, que no es con espada ni con armas, sino es entregando su propia vida, muriendo por todo el mundo, llevándose todos los pecados y echándolos, aunque nunca pecó, se los puso en su cuerpo para morir, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Todo el que crea que Jesucristo llevó sus pecados, que murió por él, es salvo. Ese es el Evangelio del Reino. Está en 1 Corintios 15, por si al caso, usted vaya y encuentra que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No se salva ninguna persona porque usted le lea la Biblia, no. Se salva cuando usted le evangeliza y le habla del Evangelio, de Jesucristo, que es por gracia, que es por fe, no por obras, no por cumplir la ley, no por vestirse o no comer alguna cosa, sino por creer, solo por fe somos salvos. Y por fe viene la gracia. Y por la gracia viene el sustento diario. Entonces, y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Qué hacía el Señor? Sanaba. Era una forma de demostrar que Él era el Mesías y que en Él se cumplía todo lo que han escrito de Él. Nadie hizo los milagros que Él hizo. No, nadie sanaba como Él sanaba, nadie resucitaba muertos, nadie había echado fuera demonios, solo Jesucristo. Las noticias acerca de Él corrieron y llegaron tan lejos hasta Siria, un reino que era mucho más allá de lo que era el pueblo de Israel. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que tuviera enfermo. ¡Wow! Imagínense esas hileras, esas filas tan terribles que habrían. Y él los sanaba ¿a cuántos? A todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, o de Decápolis, dice la Reina Valera, que de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Y el Señor tan hermoso, mostrando su amor a todos los sanados, que eran demoniados, locos, lo que fuera. Eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que nos manda a hacer. Dice que aún cosas mayores haremos. Aquí viene una reflexión. Primero, el ayuno, la tentación que va a venir. Pero después de eso viene el ministerio. Vas a ser probado. A ver, y seguramente que no una, sino muchas veces vamos a ser probados. Pero al salir victoriosos, el Señor enviará sus ángeles para ayudarnos. Vendrá la bendición. Pero ¿cuál es el propósito? Que el Señor dejó a Juan que terminara su ministerio. Mucha gente dice, pero ¿por qué el Señor dejó que mataran a Juan? Porque había cumplido ya su plan y su propósito y no quería que sufriera más en esta tierra. Ahora seguía él, porque él quería ser el centro de todo, para que todo se centrara en él. Él es el Señor que llevó todo el dolor, todo el sufrimiento. Y el Señor ahora te dice, yo te quiero hacer pescador de hombres. En tu empresa, en tu universidad, en tu casa, con tus vecinos, con tu familia, donde estés. No necesitas hacer un seminario teológico, nada de eso. Solamente creer el Evangelio de Jesucristo. Que Jesús vino al mundo a salvar a todos. Y que el deseo es que todos sean llamados al arrepentimiento. Pero todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor, que vino como hombre, siendo Dios, se entregó, llevó en su cuerpo todos los pecados del mundo, y todo aquel que crea que Él murió y resucitó, tendrá vida eterna. Ese es el Evangelio. El que crea eso, no tiene que hacer nada más.
No tiene que ofrendar, no tiene que hacer sacrificios, no tiene que cambiar de nada. El Señor entra por medio de su Espíritu Santo y nos renueva por dentro y nos cambia y va haciendo cada día, nos va llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y nos va haciendo nuevas criaturas. Sigue Mateo 5. ¡Wow! Eso está pesado, el sermón del monte. Pero hay muchas cosas maravillosas que seguramente Dios nos va a hacer. Váyalo leyendo y verá, es precioso, pero nos confronta mucho. Los bendigo.